tema que vamos a revisar el día de hoy es el de pruebas diagnósticas. La validez de las pruebas diagnósticas es la capacidad que tiene una prueba para distinguir entre quienes tienen la enfermedad y quienes no la tienen. Cualquier prueba diagnóstica, lo ideal es que salga positivo en las personas que tengan la enfermedad y que salga negativo en las personas que son sanas. Eso es lo ideal. Lo que debería de perseguirse es el objetivo de cualquier prueba diagnóstica. Para evaluar la validez de las pruebas diagnósticas hay que evaluar 4 componentes: la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿Qué cosa es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad de una prueba para identificar de manera correcta aquellos sujetos o aquellas personas que tienen una enfermedad determinada. Tenemos aquí nuestra famosa tabla tetracórica con las 4 celdas A, B, C y D. Y tenemos en las columnas la prueba, el gold estándar o la prueba de oro, y en las filas tenemos la prueba que estamos evaluando. ¿Cómo determinamos la sensibilidad? La sensibilidad se va a determinar en la columna de las personas que tienen la enfermedad. Y la fórmula para estimar la sensibilidad es bastante sencilla. Es A sobre A más C. La especificidad es la capacidad que tiene una prueba para poder identificar de manera correcta aquellos sujetos o personas que no tienen la enfermedad. En la tabla tetracórica, la especificidad la vamos a estimar en la columna de las personas o sujetos que no tienen la enfermedad. Y la fórmula para estimarla es la siguiente: D sobre B más D. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vamos a estimar la sensibilidad y la especificidad del frotis de sangre periférica para el diagnóstico de la enfermedad de Carrión aguda. Se ingresaron 609 sujetos, 302 fueron confirmados por cultivo y 307 personas no tenían la enfermedad, ya que el cultivo fue negativo. A todos los sujetos se le hizo un frotis de sangre periférica, y de los 302 sujetos con cultivo positivo, solo 79 tenían frotis positivo, y de las 307 personas que no tenían enfermedad de Carrión, 11 de ellos tuvieron un frotis positivo. ¿Cómo estimamos la sensibilidad? Les había comentado que la sensibilidad hay que estimarla en la columna de las personas que tienen la enfermedad. La fórmula es A sobre A más C. En este caso el valor de A es 79 y A más C es 302. Al hacer esa división y multiplicarlo por 100, vamos a obtener un valor de la sensibilidad de 26.1%. ¿Cómo estimamos la especificidad? Lo hacemos en la columna de las personas que no tienen la enfermedad. La fórmula, como les había comentado, es D sobre B más D. En este caso el valor de D es 296 y B más D es 307. Al hacer esta operación y multiplicarlo por 100, vamos a tener un valor de 96.4%. Es decir, el frotis de sangre periférica tiene muy baja sensibilidad, pero tiene alta especificidad. Aquí tenemos otro ejemplo. La sensibilidad y la especificidad de las pruebas rápidas para hacer el diagnóstico
de la nueva influenza A/H1N1. El gol estándar para esta enfermedad es el PCR en tiempo real y la prueba que vamos a probar es el test rápido. Son 48 sujetos, de los cuales 40 tuvieron la enfermedad demostradas con el PCR en tiempo real y 8 sujetos que no tenían la enfermedad. Vamos a estimar la sensibilidad de la prueba rápida. La sensibilidad es igual a A sobre A más C. En este caso el valor de A es 19. El valor de A más C es 40. Al hacer esta operación vamos a tener una sensibilidad de 47.5%. La especificidad la vamos a estimar en la columna de las personas que no tuvieron influenza. Y la fórmula, como les había comentado, es D sobre D más D. En este caso, el valor de D es 7 y B más D es 8. Al hacer la operación, me da un valor de 87.5%. Es decir, esta prueba rápida para el diagnóstico de influenza A/H1N1 tiene baja sensibilidad y una especificidad aceptable. La sensibilidad y la especificidad van a depender de algunas variables. Primero, va a depender de las características propias del instrumento de medición. Es decir, va a depender de la prueba que estamos utilizando. Como sabemos, para hacer el diagnóstico de una enfermedad determinada, a veces tenemos una misma prueba pero de diferentes marcas, de diferentes laboratorios. Y no todas las pruebas de laboratorios diferentes tienen la misma sensibilidad y la misma especificidad. Unas son mayor que otras y eso depende de la característica propia del instrumento, en este caso la característica propia de la prueba. Otro factor que influye es la población que vamos a evaluar. ¿De qué manera influye la población que vamos a evaluar? Cuando hacemos el estudio de sensibilidad y especificidad en una población que tiene la forma de la enfermedad, tiene una enfermedad pero las formas severas o tienen una enfermedad de mucho tiempo, esta condición o esta intensidad de la enfermedad va a afectar la sensibilidad. Si lo hacemos en personas severamente enfermas, la sensibilidad se va a incrementar. Si lo hacemos en personas que son oligosintomáticas o asintomáticas, la sensibilidad va a disminuir. Otro factor que influye es la presencia de otras enfermedades que pueden dar una reacción cruzada con la prueba que estamos evaluando. Estas enfermedades que dan reacción cruzada con la prueba que estamos evaluando van a tener un efecto sobre la especificidad de la prueba, es decir, van a disminuir la especificidad. Entonces, son factores que influyen tanto en la sensibilidad y la especificidad. La condición o la intensidad de la enfermedad afecta a la sensibilidad, la presencia de otras enfermedades que dan reacción cruzada con la prueba que estamos evaluando van a afectar la especificidad. Debemos tener presente también que la sensibilidad y la especificidad nunca van de la mano. En este gráfico vemos que en este punto de corte hipotético tenemos una alta especificidad pero una baja sensibilidad. ¿Qué pasa si ese punto de corte lo disminuimos o lo bajamos? Vamos a reducir
la especificidad, pero vamos a incrementar la sensibilidad. Podemos verlo de otra manera. En este ejemplo estamos viendo la prueba diagnóstica de la glicemia. Sabemos que el valor límite de la glicemia es 110 miligramos por decilitro. Entonces, con este punto de corte de 110 gramos por decilitro, vamos a tener un grupo de pacientes o de personas que tienen la enfermedad y que su glicemia va a estar por encima de 110. Pero vamos a tener un pequeño grupo de pacientes que tienen la enfermedad, que en este caso tienen diabetes, pero que su nivel de glicemia va a estar por debajo de 110. A este grupo pequeño, que siendo enfermo, la prueba me dice que no tiene la enfermedad, es el grupo de falsos negativos. Y en las personas sanas, vamos a tener que la gran mayoría de las personas sanas tienen su nivel de glicemia por debajo de 110, pero va a haber un pequeño grupo de personas que, no siendo diabéticas, va a tener su nivel de glicemia por encima de 110. A este pequeño grupo que tiene niveles de glicemia por encima de 110, pero que no son diabéticos, le vamos a llamar falsos positivos. Pero les había comentado que la sensibilidad y la especificidad nunca van de la mano. Cuando la sensibilidad se incrementa, la especificidad disminuye. Y a la inversa, cuando incrementamos la especificidad, la sensibilidad disminuye, como lo estamos viendo en este gráfico. Nunca van de la mano. Cuando uno aumenta, la otra disminuye. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad, dado de que ha tenido un resultado positivo previo. En nuestra tabla tetracórica, el valor predictivo positivo lo vamos a estimar en la fila de las personas que tuvieron la prueba positiva. Y la fórmula para estimarlo es A sobre A más B. El valor predictivo negativo es la probabilidad de que la persona no tenga la enfermedad, dado que ha tenido un resultado negativo. El valor predictivo negativo lo vamos a estimar en la fila de aquellos sujetos o personas que han tenido la prueba que estamos evaluando negativa. La fórmula para poderla estimar es D sobre C más D. Aquí tenemos un ejemplo. Estamos determinando el valor predictivo positivo de un test de ELISA para VIH. Un test con alta sensibilidad, una sensibilidad de 100% y una especificidad del 98%. Pero sabemos además que la prevalencia de la infección por VIH en puérperas es una prevalencia bastante baja, de 0.3%. ¿Cómo estimamos el valor predictivo positivo y negativo? El valor predictivo positivo, les había comentado que los estimamos en la fila de los sujetos que han tenido la prueba que estamos evaluando positiva. Y la fórmula para estimarla es A sobre A más B. En este caso, A es 300, A más B es 2294. Eso me da un valor de 13%. Y el valor predictivo negativo lo vamos a
estimado en la fila de los sujetos que han tenido la prueba de ELISA negativa. En este caso, la fórmula para estimar el valor predictivo negativo es D sobre C más D. D es 97.706, C más D es el mismo valor, y vamos a tener un valor predictivo negativo de 1, que es igual al 100%. Entonces, vemos en este ejemplo que el 87% de los resultados positivos al ELISA en realidad son resultados falsos positivos. El valor predictivo va a depender de la sensibilidad y especificidad del instrumento, pero además va a depender de la prevalencia de la condición que estamos evaluando o que estamos estudiando. El valor predictivo positivo va a depender de la prevalencia, y en esta tabla vemos que cuando nosotros incrementamos la prevalencia, el valor predictivo positivo se incrementa. Es decir, a mayor prevalencia, mayor valor predictivo positivo. A menor prevalencia, menor valor predictivo positivo. ¿Cuál es el efecto de la sensibilidad y especificidad sobre el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo? Este es el ejemplo que les había mostrado del estudio que se hizo para validar el diagnóstico del frotis de sangre periférica para la enfermedad de Carrión aguda. ¿Qué es lo que observamos? En la primera tabla vemos que la sensibilidad es 26% y la especificidad es 96.4%. ¿Qué pasa si nosotros incrementamos la sensibilidad de la prueba, pero mantenemos la especificidad constante? Vemos que el valor predictivo positivo, que era de 87%, se ha incrementado a 93%. Y el valor predictivo negativo de 57% se ha incrementado a 66.2%. En conclusión, si incrementamos la sensibilidad de la prueba, incrementamos el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿Qué pasa si en lugar de incrementar la sensibilidad, incrementamos la especificidad? La especificidad era de 96.4% y ahora le estamos incrementando a 99%. ¿Qué pasa con el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo? Ambos se incrementan. Y si incrementamos la sensibilidad e incrementamos la especificidad, obviamente también se va a incrementar el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. En conclusión, el incremento de la sensibilidad o el incremento de la especificidad o el incremento de ambos siempre va a incrementar el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo.